Hola compis, mirad que os traigo hoy una elfa de Navidad, monísima, me encanta, es súper bonita, viene cargada con un saquito lleno de dulces para los nenes y las nenas, lleva un pantaloncito súper bonito, un vestido que me encanta, toda la ropita de Kitty Pon. En esta ocasión tampoco lleva zapatos porque también se mantiene de pie, es una pasada. Os doy la opción de ponerle orejitas o no, como más os guste. Mirad, así queda con orejitas y así queda sin ellas. No sé cómo os gusta más. A mí la verdad es que me encantan las dos maneras. Es una monada. Os voy a dejar las orejitas también en los patrones por si acaso queréis hacerla. Y bueno, pues no sé lo que a vosotros os parecerá esta dulce elfa de Navidad, pero a mí la verdad es que me tiene loca perdida. Me gusta muchísimo. Este es un proyecto que espero que todas lo hagáis y que disfrutéis tanto como yo. Si queréis ver cómo la he hecho y cómo le he hecho toda la ropita de Kitty Pon y además el patrón que se mantiene de pie por sí solita, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno compis, mirad, ya le he puesto la cabecita, la he cosido y la he hecho con la técnica del bolsillo. Sabéis que esta técnica nos permite mover las cabezas de nuestras muñecas de un lado a otro. Os dejaré el enlace debajo de este vídeo para que vosotras también lo hagáis si os apetece. Con lana de esta gordita, fijaos si es gordita, que es para unas agujas de 5,5 a 6,5, es bastante gruesa, le he hecho un atadito grande. Mirad, he medido más o menos donde yo quiero que vaya, que va a ser aquí, y le he dado como unas 10 vueltas. Os digo más o menos los centímetros. Unos 22 centímetros y 10 vueltas. Lo he atado y ahora lo que voy a hacer va a ser coserlo por los laterales. En la zona central lo voy a pegar porque queda mucho más escondido el punto de silicona que la puntada, pero en la parte de atrás sí que lo voy a pegar porque después le voy a poner unos moñetes y lo que quiero es tener el máximo espacio de tejido liso para que se me quede bien pegado y no se pegue en la lana. Entonces yo voy a calcular más o menos aquí y aquí a esta altura con hilo doble y una aguja normal, como esto no se va a ver, voy a coserle aquí. Y le voy a dar unos cuantos puntos. No os preocupéis que la cabeza se seguirá moviendo aunque cosáis el tejido dentro. Y además estas puntadas después no se van a ver. Solo es para afianzar un poco la lana y que no se me mueva. Voy a ver si puedo ahora. Aquí le voy a dar un nudo y ya está. Y voy a cortar ese exceso porque ya os digo que lo que quiero es tener el máximo tejido libre para que pueda pegar sin problema. Y esta parte de aquí la cortamos sin miedo. Me salgo aquí. Así, de esta forma. Lo vamos a hacer igual en la otra parte. Pero en la otra parte lo que vamos a hacer va a ser, primero, antes de coserlo, vamos a pegarlo y vamos a ir sujetando. Os quería comentar, le había puesto unos lazos en unas tomas anteriores, pero me pareció demasiado lazo. Entonces tenía esta tira que compré en el bazar. Fijaos si es bonita, tiene unas tiras en plateados y dorados que me gustaron un montón y he elegido esta dorada para ponérsela y la verdad es que le queda súper chula, a mí me gusta mucho más. Ahora lo que voy a hacer va a ser también ponerle un detalle de un cascabelillo de estos que tengo aquí pequeñitos, se lo voy a poner colgando de aquí, esto lo haremos después, pero seguramente como os fijaréis que esta parte de aquí no es la misma que yo había dejado en tomas anteriores, quería comentaros el motivo. Ahora vamos a cogernos nuestro pelillo y lo vamos a pegar aquí. Voy a ponerle un poquito de silicona, nada, muy poquito. Cuidado de no quemaros. Vale, pues así lo vamos a dejar.
no quiero que le tape mucho, solo quiero hacer una división y después cuando la tenga peinada vais a ver por qué. Creo que va a ser súper bonito el detalle que le vamos a poner a esta elfa. Que en realidad no sé si existe el nombre de elfa, luego lo voy a buscar, porque yo no he hecho un chico, he hecho una chica. Vamos a coser aquí igual que hicimos anterior. Anudamos y ya cosemos. No quiero taparle mucho la carita, quiero solo ponerlo aquí. Y aquí lo voy a coser, igual que hemos hecho antes. Unas puntadas. Y ahora un nudo. Listo. Bien, pues también la vamos a cortar este pelillo de aquí. Y ahora vamos a peinarla bien guapa. Mirad, yo he cogido de la lana que os comentaba antes y he hecho sobre mis dedos 10 vueltas, sobre 3 dedos. Corto y cojo un trocito de lana y esto lo uno aquí a la mitad. Voy a quitarlo así y lo ato. Recorto los trocitos de lana que quedan sueltos, que en esta ocasión no los quiero sueltos porque no los voy a cortar, los voy a dejar como si fueran moñetes y los retiro de esta forma. Y así tendré un moñete preparado para colocarlo a la muñequita, a nuestra elfa. Entonces vamos a empezar directamente. Mirad, sin miedo. Cogemos uno de los moñetes, aplicamos un poquito de silicona y ponemos justo aquí. Y así iremos cubriendo toda la cabecita. Aquí otro. Y así por todos sitios. Ya veis que esto es súper fácil de colocar. No hace falta llevar una guía de colocación. Donde veamos que nos va haciendo falta, le vamos metiendo un moñete. ¿Veis? Así. Y vamos haciéndole el peinadito. Por la parte de aquí de la carita tenemos que tener cuidado de no sobrepasarla. Vamos a hacer una parte y después yo ya hago el resto, porque es como muy monótono estar haciendo los mismos pasos constantemente, ¿veis? Esta la vamos acercando un poquito hacia la cara y esta también. Así, de esta forma. ¿Veis? Queda súper graciosa. Pues vamos haciendo igual por la otra parte. Y ya cuando tengamos todos los moñetes colocados, daremos el último toque al peinado. Quería hacer una muñequita fácil para que todas la hicieseis.
Bien, pues mirad, ahora vamos a dejarla que seque un poco, sobre todo que enfríe, más que secar, que enfríe, para luego darle un poquito más de movimiento a este pelillo, que va a quedar súper bonito. Vamos a dejarlo enfriar y mientras vamos a hacerle las cosillas del pelo. Mirad, yo he cogido un trocito de papel y he dibujado lo que sería una hoja de acebo. Y lo que he hecho ha sido sacarla en varias partes en fieltro. En esta ocasión en 3 trocitos, mirad. Una vez pasadas en fieltro la vamos a unir con un poquito de silicona, la parte de la puntita, nada más. Y vamos a hacerle como una especie de centro. Así, ¿veis? De esta forma. Y ahora vamos a cogernos un pompón o una bolita, lo que tengáis, y le vamos a hacer aquí un pequeño toque de color. Y así vamos a unificar los colores que también lleva la ropita de este elfo. Voy a poner aquí un poquito de silicona y ahora, con mucho cuidado de no quemarme, voy a colocar estas bolitas así. Vamos a dejar que enfríen un poquito y mientras enfrían vamos a ponerle el cascabel. Mirad, vamos a coger un trocito de hilo blanco mismo, no importa que hagamos más colorines. Vamos a tomar uno de los cascabeles. Bueno, el verde no creo que le diga mucho y el rojo tampoco se ve. Es que el plateado tampoco me hace mucha gracia, la verdad. No sé. A ver. Pues mira, se lo vamos a poner en verde. Así se va a ver más. Vamos a tomar por aquí debajo, vamos a meter el hilo. Lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a coger nuestro hilo y lo vamos a hacer con el nudo que yo hago invisible. Vamos a coger las 2 hebras, los 2 cabos, y lo vamos a pasar los dos por el ojo de la aguja. Y ahora que ya lo tengamos dentro, vamos a meter por aquí el hilo, lo vamos a sacar por aquí arriba, vamos a poner más adelante, aquí, le vamos a poner el cascabel, prácticamente cogiendo solamente la costura del vestidillo. Vamos a meter nuestro cascabel, vamos a pasar por el nudo invisible y vamos a tirar, y ya tendremos colocado ese cascabelillo. Voy a darle un punto de sujeción y estará preparado para que lo luzca, vamos, pero súper chula. Vamos a pasar aquí otra puntada, vamos a dar un nudo y vamos a esconder el hilo y ya colocado el cascabel. Listo. Y ahora ya lo que nos queda es ponerle nuestra ramita a nuestra pequeña, que yo por eso os decía que le quería hacer aquí una cosa graciosa para ponerle esto. Le vamos a colocar aquí. Vamos a coger por la parte de atrás un poquito de silicona, muy poquito, y lo vamos a poner justo aquí delante, así. Apretamos que enfríe y ya tendríamos nuestro elfo terminado. Me encanta, es súper bonita, a mí me gusta muchísimo. Bueno, pues vamos a hacerle ya el detalle final, porque sabéis que el elfo es el ayudante de Papá Noel, por lo tanto vamos a intentar que ayude con un saquito donde pueda llevar los regalitos y las cositas que los nenes están pidiendo. Voy a preparar el saco y veréis qué cosa más sencilla. Mirad, yo voy a coger un plato de los que tenía en la cocina y esta tira de
de tela de saco que compré también en un bazar, que me gusta muchísimo porque tiene un poquito de brillo. No es la tela de saco basta, es una tela de saco súper bonita. Mirad, tiene una trama preciosa, es de hilo, no es de cuerda. Vamos a tomar nuestro bolígrafo y vamos a cortar este círculo. En esta ocasión mi plato mide 21 centímetros. A ver, lo voy a poner aquí arriba que lo veáis mejor. Mide 21 centímetros y lo que vamos a hacer va a ser cortar un trocito de este tejido. ¿Veis? Tiene bastante más movimiento que la tela de saco. Vamos a cortar y lo vamos a hacer por todo el contorno. Bien, y ahora mirad, vamos a tomar el mismo lazo que habíamos usado antes para la muñequita, para nuestra elfa, y lo vamos a atar. Un buen lazo. Mirad, vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a darle una puntadita. Vamos a entrar y salir. Muy desigual, porque solo es un detalle nada más. ¿Veis? Así, con puntadas largas, que no estropeemos mucho la cinta. Que ya sabéis que esta cinta es un poco la tosilla. Así. Pues tenía preparado un poquito de relleno para ponerle al saco, pero como los elfos son los ayudantes del Papá Noel, pues yo he decidido que esta elfa o este elfo, este personaje, va a ir cargadito de caramelos. Por lo tanto, mirad, le vamos a dar la vuelta al saco. Vamos a retirar esto que no lo vamos a utilizar. Y yo tengo aquí unos caramelos que en realidad son botones, pero me van a ayudar para hacer este reto de hoy. Fijaos qué caramelos más bonitos, son súper chulos. Pues esto lo vamos a meter aquí dentro, que es lo que va a llevar nuestra elfa a los pequeñajos de las casas, a nuestros príncipes y nuestras princesas. Y ahora vamos a tirar de la cuerda y esto es lo que va a llevar como presente. ¿Qué os parece? A mí me parece que los nenes y las nenas van a estar súper contentos con esta elfa. Les va a llevar lo que más les gusta. Bueno, pues vamos a dejarlo así un poquito abierto para hacer las fotos y la presentación y todo esto, para que se vea lo que lleva, y aquí le vamos a hacer una lazada. Y así, sin más, quedará preparada para que ella lo pueda llevar a todos los nenes y las nenas. Bueno, compis, pues vamos a ponerle el talle final. Las compis han decidido que quieren que lleve orejitas, por lo tanto vamos a poner unas orejitas bonitas. Son muy complicadas de hacer porque no son media luna redonditas como normalmente suelen llevar las muñequitas. Esta tiene una forma muy puntiaguda, como veis. Entonces vamos a coserlo con mucha paciencia, sin ir rápido en la máquina. Ya sabéis que estas cositas requieren su tiempo. Y lo que vamos a hacer es coser todo el contorno, pero vamos a dejar abierto esta zona de aquí. Vamos a dejar esta cerrada completamente y vamos a empezar a coser desde esta curvatura, justo desde aquí, daremos toda la vuelta y finalizaremos aquí o un poquito más adelante, y por aquí le vamos a dar la vuelta porque al tener tanto pico arriba
y tan poquita base aquí abajo, lo que no podemos hacer es quedarnos sin espacio para girar, ¿vale? Entonces vamos a la máquina de coser y enseguida tendremos las orejitas de nuestra elfo. Por este agujerito de aquí es por donde le daremos la vuelta. Hay que armarse de paciencia porque es muy pequeña. Una vez que lo hayamos cosido y dado la vuelta nos va a quedar así. Mirad, yo la tengo ya preparada para ponerle unos alfileres y así vosotras veis el efecto. Voy a ponerle aquí este dibujo más o menos para darle un poco de profundidad a esta orejilla y vamos a ponerla así. Nada, solo ya os digo una pequeña marca, nada más. Y de esta forma le daremos un poco de juego. Una vez que tengamos hecho esto, la ubicamos en la cabecita. ¿Vale? Con el pelillo intentamos taparle un poquito las orejillas y así nos quedaría las orejitas de nuestra elfo de Navidad, nuestra elfa de Navidad. Mirad, no queda fea, la verdad es que le queda súper simpática. Yo ahora voy a hacerle unas fotos para que veamos ya el efecto y prácticamente tenemos terminado nuestra elfa de Navidad. A mí me ha encantado, espero que a vosotras también, y si es así me gustará ver todas vuestras elfas tan bonitas y sobre todo saber que estas preciosidades van a ir cargadas de dulces para nuestros pequeños y nuestras pequeñitas. Si te ha gustado el proyecto de hoy, regálame un like, que mi canal te lo agradecerá, y espero que hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga, chao.